Y bien, Jorge Vaca Campodónico es ministro de Economía, ahora es director de Maximice. Publicó en el diario Expreso un artículo en el que propone una salida, una solución al problema, una solución integral al problema del sistema de pensiones en el Perú. El sistema de pensiones en el Perú, como sabemos, pues incluye a muy pocos, básicamente porque casi todos somos informales. La informalidad es tan grande que el sistema de pensiones solamente incluye a los formales, más el pequeño grupo de pensión 65 que recibe, es una pensión no contributiva. Jorge, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no tenemos tanto tiempo, pero ¿cuál es la propuesta que tú has hecho? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Jaime. En realidad lo que publiqué en el artículo que salió en Expreso es una propuesta para ser debatida. No significa que es una propuesta elaborada al detalle, pero es una propuesta ya que se va a iniciar, entiendo, el estudio de cómo solucionar el problema, porque partamos de una situación clara. Como está en este momento el sistema de pensiones, no es viable. No es viable, primero, en el caso de las AFPs, con esta ley que se dio a fines del año pasado, del retiro del 95%, obviamente eso va a liquidar cómo está contemplado, digamos, el sistema de las AFPs. Por el lado de la ONP es más crítica la situación. Es más crítica, primero, porque con la adaptación de esta ley de diciembre del año pasado, la ONP queda prácticamente con su partida de defunción. Y lo digo porque si tenemos un sistema que está compitiendo con las AFPs, en la cual uno tiene que aportar 20 años para poder recibir una pensión que no llega al salario mínimo, y además tiene una participación muy pequeña, ya sea por el problema de la informalidad o por los que ya están en las AFPs, obviamente eso lo único que va a quedar es que cada año va a haber más jubilados y menos aportantes, y como consecuencia de eso está condenado. Ya en este momento está con problemas económicos, esto año a año va a empeorar. Es decir, los trabajadores formales querrán inscribirse en una AFP y no en la ONP, digamos. Definitivamente, así, o sea, habría que estar... Porque en la AFP yo voy a poder retirar todo mi dinero y voy a poder sacar plata para mi, en fin, la destrucción de la pensión como sistema, pero en fin, de todos modos, claro, me conviene más que... Por eso mi primer análisis o primer diagnóstico es de que la ONP como está actualmente no tiene viabilidad económica, porque eso de que uno retiran todo su dinero, 95.5% de su dinero a los 65 años, mientras los otros tienen que aportar 20 años para no recibir y no poder retirarlo, eso ya definitivamente crea un costo de oportunidad muy enorme que realmente tendría que ser uno irracional para poder... Es un problema esto, ¿no? Porque a la larga esto lleva a la destrucción de los dos sistemas, privado y público. Definitivamente. Porque si ya no hay pensión, en buena cuenta, si yo puedo retirar todo mi dinero cuando cumplo 65 años, entonces ya no se justifica que me obliguen a cotizar, digamos, y entonces esto es la destrucción del sistema de pensiones. Y si a eso le sumamos la pensión 65, el sistema de pensión 65, vamos a terminar en claro, hay lo que se llama en economía los free riders, ¿no? O sea, no aporto nada y al final me meto a una pensión no contributiva y estamos... Claro, y toda la sociedad va a terminar en eso, con lo cual se rompe, digamos, es la bomba de tiempo más grande contra el tesoro público. Es decir, esto es el fin del tesoro público. Por eso, yo creo que, y en eso creo que la mayor parte de los analistas están de acuerdo, el sistema de pensiones requiere una reforma integral, ¿no? Entonces, la propuesta que yo pongo es bastante sencilla. Yo parto del principio de que un país con los niveles de informalidad que tenemos, que es el 70%, definitivamente tiene que ser ese factor contemplado en el diseño. En otras palabras, uno tiene que partir de que 70% de las personas no están aportando. Entonces, ¿qué significa eso? De que tenemos que cambiar lo que le llamamos la base imponible de la contribución. En este momento es el salario, y sabemos que el salario solamente está vinculado, en lo que se relaciona a los aportantes, al sector formal. Tenemos que cambiarlo, la base imponible, a el ingreso, de tal forma que la contribución sería proporcional al ingreso, obviamente con los topes y que lo explico ahí, pero partiríamos de un
un aporte, una contribución en realidad, porque no es impuesto, es una contribución, porque hay un servicio prestado, que sea como mínimo 3% de los ingresos. Ya. Obviamente, para facilitar el control, porque estamos hablando de un sector informal que es difícil de controlar, se tendría que hacer a través de lo que se llama un impuesto mínimo, o en este caso sería una contribución mínima. Y yo la he definido en la propuesta como equivalente a un salario mínimo por año, Ya. que es equivalente aproximadamente al 3% de... Entonces, con eso, con ese aporte, si multiplicamos el potencial de aportantes, porque estamos hablando en este caso de las personas de entre 16 a 65 años, si uno multiplica, y ese es el análisis que yo he hecho, multiplicas por la población que está en ese rango, entonces se puede calcular cuál sería la pensión basada en este aporte de un salario mínimo por año, no por mes, sino por año, cuánto podría eso permitir una pensión a los 66 años. Y el cálculo que sale es de que si uno aporta 3% de su ingreso o mínimo un salario mínimo por año, podría obtener una pensión al final de su vida, o sea, a los 66 para adelante, de un salario mínimo por mes. Esto se llama pensión universal y estos sistemas existen en muchas partes del mundo, Australia, Noruega, Suecia. Pero eso supone una contribución obligatoria. Todo el mundo tendría que... Esto cuando se intentó hacer pasar en el Congreso pasado, pues fue... Bueno, se trató de que los independientes pudieran cotizar y no se logró. Yo entiendo de que ese es el gran problema de esta propuesta, de cómo hacer para que sea digamos, obligatoria para todo el rango de edades que están aportando. Porque al final de cuentas, ese es el problema que tenemos ahora. Los informales no están aportando. Entonces, sin el aporte del 70%... Ahora, tu propuesta tenía esas dos partes, una pensión mínima universal, que es lo que acabas de describir. Es el primer tramo. Y una segunda parte, o un segundo tramo, mediante un sistema de cuenta individual, como lo que hay en la SAE, sistema privado de pensiones. ¿Cómo es eso? Bueno, en ese caso, que no tuve tiempo por espacio en el artículo, básicamente lo que se propone, que es algo que se está siendo utilizado en este momento y lo está proponiendo el BID y otras instituciones, como el Banco Mundial, se llama micropensiones. Micropensiones básicamente es hacer que las personas aporten no una cantidad fija, sino de acuerdo a los ingresos que tienen en el momento, porque la mayor parte de los informales tienen ingresos que no son, digamos, estables, sino hay altas y bajas. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad, las personas que participan en estos programas se comprometen que en un año, como mínimo, van a hacer un aporte. Pero también tienen la posibilidad de que si tienen más ingresos puedan aportar más. Entonces, con eso lo que se procura es que todo... Esa parte sería voluntaria, entonces. Voluntaria, exactamente. Pero si ahora lo que la gente voluntariamente quiere hacer es retirarse del sistema, bueno, entonces, yo no sé... Pero justamente por eso es la necesidad del primer tramo, porque con el primer tramo se tendría resuelto el problema de la pensión en la vejez. Y el resto es como en Estados Unidos. En Estados Unidos, el régimen de reparto, que es el que se llama, del Social Security, es obviamente para garantizar una pensión mínima. Y en cambio, lo que va para arriba es lo que se llama el 401K o el 401K, que no es obligatorio, ¿no? Entonces, la idea es esa, un tramo que es pensión universal para todas las personas, que los aportes serían mínimos para garantizar justamente el salario mínimo de pensión. Y la parte de arriba podría ser obligatoria, como es ahora, o complementaria en la parte de los informales, que sería a través de esta pensión, micropensiones, que es lo que se está tratando de hacer como proyecto piloto, ¿no? Bueno, vamos a ver pues qué pasa con este tema, ¿no? Yo no sé, el gobierno no ha pedido, que yo sepa, sí, pues no ha pedido facultades delegadas para este asunto, pero se necesita darle una solución integral al problema de las pensiones, ¿no? Es algo que optemos como país por no tener un sistema de pensiones, que es lo que algunos plantean, que digamos cada uno con sus ahorros pueda solventar
su futuro o que la familia vaya en auxilio de uno. Pero el problema de eso es que en realidad el sistema político o la democracia misma lleva a ofrecer, es decir, como no hay, si se destruye el sistema privado de pensiones y el sistema público de pensiones, entonces lo que va a ocurrir es que en cada elección los candidatos van a decir, oiga, aquí no podemos, ustedes necesitan una pensión, ya tenemos pensión 65, eso hay que extenderlo cada vez más. De hecho, en la última elección el Frente Amplio propuso doblar la cantidad de beneficiarios y doblar el monto, ¿no? Era multiplicar por 4 pensión 65. Y eso solamente estaría alcanzando una parte pequeña todavía. Y entonces, si hay que cubrir toda la sociedad, ¿cuánto le costaría eso al Tesoro Público? Es decir, es la explosión del Tesoro Público, el déficit absoluto, la hiperinflación y todo lo demás. Y va a suceder algo similar a lo que sucede en salud, en la cual cada día van entrando personas al servicio de seguro de salud que son no contributivas, y al final eso trae abajo el sistema porque es inviable económicamente, ¿no? Yo creo que el problema es ese, de que lamentablemente en el Perú tenemos un alto grado de informalidad y además niveles de pobreza altos. Por lo tanto, tiene que haber un componente de solidaridad en la parte de las pensiones, que es lo que fuerza a hacer este primer tramo que estoy mencionando en la propuesta, y la parte, digamos, del segundo tramo tendría que ser competitiva y abierto al público, ¿no? Bien, Jorge, bueno, antes de terminar, muy brevemente, hay una propuesta de Ampadia que a mí me parece muy buena, que resolvería el problema del sistema de pensiones, en el sentido de que uno pueda aportar parte del IGB que uno compra cuando compra algo. Y entonces, y eso va a mi cuenta individual de mi pensión, y que entonces eso digamos, es un incentivo para pedir facturas. Todo el mundo estaría interesado. Los independientes que no tienen contrato formal de trabajo lo harían también. Entonces todo el mundo se incorporaría a un sistema privado de pensiones, digamos, con una cuenta individual en la que uno va acumulando parte del IGB que paga en sus compras. Eso es me parece genial esa propuesta, con lo cual no tendríamos que buscar cosas complicadas, sino se resolvería el problema. Bueno, respecto a eso, que al final de cuentas es la propuesta de la Ampadia, que está basada en una propuesta que hizo Santiago Levy, que actualmente es el vicepresidente del BID. Nosotros hemos venido trabajando, porque yo he estado haciendo consultorías para el BID en el Caribe, y hemos tratado de aplicar sistemas similares. Nosotros hemos llegado a la conclusión, y aquí inclusive con el Fondo Monetario, en el caso de Jamaica ha sido el caso específico, se ha hecho una propuesta similar, pero no basada en el IGB, sino más bien en el impuesto a la renta. La conclusión que se llegó fue que es más eficiente por el lado del impuesto a la renta. ¿En qué consiste esto? De que uno va pagando todo lo que sería, en este caso, las pensiones, y en el momento de la regularización del impuesto a la renta, en este caso en abril acá en el Perú, todo lo que uno ha pagado, la empresa que ha pagado para todo esto equivalente al seguro social, lo puede descontar de los impuestos a pagar. Eso es equivalente a reducir la tasa de impuestos. Bueno, eso solo funciona para los formales. No, pero ese es un incentivo, porque justamente al informal le conviene hacer eso, porque sabe que ahora eso en realidad se lo van a retribuir. Pero es muy fácil de controlar, porque es en este caso un subsidio endógeno. Primero tienes que crear el impuesto de trabajo, y al final de año todo impuesto es muy fácil chequear con el seguro pagado, y se hace un reintegro tributario por esa cantidad. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, porque no he logrado entender bien la figura, pero sería bueno discutirla más profundamente. Es una reducción del impuesto a la renta basado en el pago de las contribuciones a las pensiones hechas por una empresa durante el año. Para todos los puestos nuevos es muy fácil. Pero hay que estar pues en una empresa. Aquí el 45% de los peruanos trabajan por cuenta propia. Claro, no están en una empresa, ¿no? Esos son los que podrían, descontando su IGB que compran, ¿no? Digamos, sería más universal, creo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Vaca, Campo Rico. Vamos a una pausa y regresamos.